Gracias, Harold, qué bendición estar juntos, adorando al Señor, dándole gracias. Qué bueno tenerle. Este año que viene será un año de bendición. Quiero declararlo, quiero creerlo. Es un año que termina, pero un año que iniciará, si el Señor nos permite, estaremos con vida. Nos quedan pocos días para cerrar este año, pero inicia otro, si el Señor lo permite. Así de que el próximo año será un año de caminar por fe, será un año donde tú tendrás que actuar y creer las promesas de Dios. Espera lo mejor de Dios para tu vida el próximo año. Esperemos lo mejor de Dios para cada uno de nosotros. No estés buscando los problemas del otro año, sino que quiero animarte a que busques las promesas de Dios para tu vida. El otro año será un año de buscar las promesas de Dios y no los problemas. Los problemas vendrán a tu vida porque son inevitables. Ten la seguridad, perdóname que te dé este mensaje. El otro año vendrán problemas, pero quiero animarte cuando ellos vengan, tú busques alrededor de ellos porque ahí está tu promesa. Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros. Es una bendición escuchar la palabra de Dios, es una bendición escuchar su palabra, pero es mucho mejor hacer la palabra de Dios, poner en obra la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. El próximo año será un año donde tendremos que poner en práctica la palabra de Dios. Quiero animarte, quiero retarte. Ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. La vida en el Señor es una vida de aprender del Señor. Es una vida de aprender a conocer a Dios, de aprender la palabra de Dios. Nunca la palabra de Dios viene para limitarnos, sino más bien viene para libertarnos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el deseo de Dios, traer libertad para cada una de nuestras vidas. Y esta noche quiero compartir con ustedes que el próximo año, y no solamente el próximo, sino que este año, el día de hoy, el día de mañana, lo que queda de este año y el próximo año, será un año donde nosotros tenemos que practicar, vivir la unidad, ¿sí? La unidad. Es muy importante que nosotros podamos entender este concepto de unidad. Yo quiero esta noche compartir contigo el poder que hay en la unidad, lo que Dios tiene para su pueblo, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y te darás cuenta esta noche, estoy seguro que esta noche saldremos de aquí con un entendimiento diferente. Esta noche saldremos de este lugar conociendo y descubriendo que hay una dimensión aún más grande disponible para cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros que está aquí esta noche, hoy vas a recibir algo que está disponible para ti, una dimensión mucho mayor que aún no conocíamos y que es algo que nos pertenece a nosotros. La unidad. La palabra de Dios nos habla acerca de la unidad muchísimo. La palabra de Dios dice: caminarán dos juntos sin que estuviesen de acuerdo. Ya eso nos dice que es difícil caminar con alguien si no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Es imposible. Y hay un juego que practica uno en los campamentos o en las escuelas y en todo ese tipo de actividades de campo, donde uno se amarra el pie izquierdo con el pie derecho. Y entonces empieza la competencia y uno tiene que caminar con su compañero. Pero antes de dar el primer paso, uno se tiene que poner de acuerdo con qué pie vamos a comenzar, porque si no es un desastre. Da risa ver que la gente trata de caminar sin ponerse de acuerdo. Es importante ponerse de acuerdo, pero cuando se ponen de acuerdo y agarran el ritmo, nadie los detiene. Entonces es importante el poder que hay en la unidad, el poder que hay en tomar acuerdos. Cada uno de nosotros, siendo diferentes, con diferente manera de pensar, eso está bien, es correcto pensar diferente. Dios no nos trajo aquí para que pensemos iguales, sino que nos trajo aquí para que pensemos juntos y descubramos el poder que hay en la unidad y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Déjenme leer algunos versículos porque todo esto lo tomamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30, dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Entonces la palabra de Dios está mostrando que uno hace huir a 1000 y dos hacen huir a 2000. ¿Eso dice? Ok, está poniendo atención, ¿verdad? Está poniendo atención.
Uno hace huir a 1000. O sea, yo puedo hacer huir a 1000 de mis enemigos. Acuérdense que nuestra lucha es espiritual también. El enemigo tiene muchas armas a su disposición, lo he dicho en otras ocasiones, pero déjame decirte que estamos en una lucha espiritual. Muchas de las cosas que te están pasando son espirituales y tienen su origen muchos años atrás, porque el enemigo sabía que un día tú ibas a reconocer el poder de la sangre de Cristo. El enemigo sabía que un día tú te ibas a rendir a Jesús y le ibas a entregar a tu vida. Y vas a reconocer de que sin Él nada somos y que el sacrificio de Cristo en la cruz a tu favor, a mi favor, trae perdón de pecados, vida eterna, nos libra del infierno. Mire, ¿qué más puede ofrecerte Dios si Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia? La Biblia dice que el enemigo vino ¿para qué? Para matar, para robar y para destruir. Déjame decirte que aunque tengas la cara muy bonita, hay alguien que quiere destruirte. Hay alguien que tiene un plan y una estrategia para robarte lo que Dios tiene para ti, para matar donde hay vida, para destruirte, para destruir la unidad que hay en tu hogar, la unidad que hay en tu casa, la unidad que hay en tu iglesia, la unidad que hay en esta nación. El enemigo tiene un plan para destruirte. El enemigo vino para robar, para matar y para destruir, pero Jesús dice que Él vino para que tú y yo tengamos vida en abundancia. Vida, ¿cuántos tienen vida en abundancia? Proclama. Toma la vida que te pertenece. Toma la vida que te pertenece. Vida en abundancia. Eso quiere decir que tú y yo tenemos la oportunidad de ser libres de aquellas cosas que nos atan, que nos detienen, que nos estorban. No es tu vecino, no es tu esposa, no es tu esposo, no es el perro, no es tu suegra, no es tu jefe. Es el enemigo que tiene un plan para destruirte, pero tú tienes que tener el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Uno hará huir a 1000, pero dos harán huir a 10,000. Eso no funciona en las matemáticas normales, no funcionan así. Si uno hace huir a 1000, dos tienen que hacer huir a 2000. En las matemáticas humanas, ¿sí o no? Uno hace huir a 1000 y dos a 2000. Pero la Biblia dice que uno hace huir a 1000 y dos a 10,000. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Ahí nos está enseñando el poder de la unidad. El poder de la unidad. Yo solo puedo alcanzar muchas cosas, pero si yo me pongo de acuerdo con mi esposa, para empezar en casa, ¿verdad? Si yo logro ponerme de acuerdo, no siempre estoy de acuerdo con mi esposa, Mira, ahí la ve tan linda, tan bonita, pero a veces nos cuesta ponernos de acuerdo. Nunca quiero estar delante de usted pretendiendo que todo lo tengo bajo control, pero una cosa hago. Yo sé que el enemigo tiene una estrategia contraria a nosotros y yo no le voy a hacer el favor al enemigo. Yo tengo que discernir y saber cuándo el enemigo nos mete en problemas y yo parar el asunto en este momento. Tú no estás en contra mía, yo no estoy en contra tuya. Hay poder en la unidad. Y cuando la unidad quiere ser atacada, destruida, minada, por bandeada, lo que sea, el enemigo va a destruir esa unidad. Entonces tú y yo tenemos que reconocer que al estar en unidad hay un poder disponible. Entonces, uno hace huir a 1000, pero dos a 10,000. Quiere decir que ahí hay un poder increíble. El caminar en unidad y el ponernos de acuerdo en las cosas no solamente nos lleva a otro nivel, sino que nos lleva a otra dimensión. Porque en las matemáticas naturales, 2 hacen huir a 2000, pero en las matemáticas de Dios, 2 hacen huir a 10,000. Eso quiere decir que ahí acontece algo sobrenatural, fuera de lo normal, ¿entiende? Hay un poder disponible para nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. La Biblia dice, si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo en cualquier cosa, y todo lo que pidieren al Padre, el Padre se los dará. Si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo, ¿se da cuenta? Todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo daría. ¿De qué está hablando ahí? De un acuerdo, de caminar en unidad, de caminar juntos, de tener un mismo entendimiento, de unirnos a un nivel que no es natural. Eso es lo que Dios nos está hablando. Eso es lo que Dios está trayendo para tu vida. Eso funciona en tu casa. Eso funciona en tu casa. Yo no sé cuántos han experimentado conflictos en la casa. Yo sí, ¿verdad?
Tal vez no le pasa a usted lo que me pasa a mí, pero qué difícil es estar en conflicto en casa. Perder la paz, perder la armonía. Qué difícil es eso. Dios no nos enseñó para eso, pero nos acontece. Y aunque no planeamos y no nos levantamos cada día en la mañana, hoy le voy a hacer el día miserable a mi mujer. Nadie piensa así, pero lo hacemos, cometemos errores, a todos nos pasa. Al pastor le pasa, siéntese usted tranquilo también, yo sé que a usted le pasa. Pero cuando lo identificamos y nos apartamos de eso y empezamos a experimentar la bendición que hay de caminar en unidad, es increíble. La Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí están las dos dimensiones. Juntos, aquí estamos juntos. Nos unimos físicamente. Ponemos día de nuestra cita. Sábado 16 a las 6 de la tarde tendremos una reunión y tendremos una cena. Venga a servir, por cierto. Qué bonitos han venido todos. Lindo, se mira desde aquí. Tenemos que tomarnos una foto esa noche, ¿eh? No se vaya de aquí esta noche sin que nos tomemos una foto, porque vamos a hacer historia esta noche. Y sobre todo que usted se ve muy bonitos todos. Difícil que yo me vaya de esta iglesia con gente tan linda. Está difícil. Pero mire, hay algo especial que Dios nos está mostrando y enseñando. Entonces, hay un poder en la unidad. Pero una unidad donde no solamente estamos juntos, sino que también podemos estar juntos acá. Aquí estamos en el mismo lugar, juntos físicamente, pero es posible que no haya armonía. ¿Entienden? Ve las dos dimensiones. O sea, lo que Dios quiere esta noche es que descubramos que hay algo mayor disponible para nosotros y que el enemigo se ha encargado de destruir todo aquello que representa, o todas aquellas personas que deciden tomar una unidad, que deciden tomar un acuerdo. Es una decisión. Eso no viene fácil. Porque nuestra tendencia natural es ser independientes. ¿Sí? ¿Verdad? Hay gente que tiene esa agenda de ser independientes, ¿verdad? Yo puedo, yo solo, no necesito de nadie. Esa mentalidad no es correcta. Esa mentalidad de que yo no necesito de nadie, que yo no dependo de nadie, o las cosas las hago yo solo, la gente lo entiende, como yo entiendo, ¿verdad? Eso nos limita. Eso no quiere decir que no tengas capacidad, si la tienes. ¿Ok? Si tienes capacidad, si tienes inteligencia, si tienes talentos, recursos, sí. Pero si lo haces solo, de nada te sirve. Solo te quedas en el nivel, ahí estamos del nivel de los 1000. ¿A cuánto le vamos a hacer del nivel de los 1000? No está malo, ¿verdad? No es un mal dato, no es una mala estadística. Para los que les gustan las estadísticas, no está mal que uno haga huir a 1000. Pero 2 hacen huir a 10,000. Está mejor, ¿verdad? Entonces están los del nivel de 1000, los que les gusta estar en el nivel de 1000. Yo creo que todos pasamos por ahí, pero no nos debemos de quedar ahí. Nos vemos tentados a quedarnos en el nivel de 1000. Pero Dios quiere que pasemos al nivel de los 10,000. O sea, es un nivel sobrenatural. No depende de ti, no depende de mí el que lo sobrenatural acontezca, o en el sentido de hacerlo, pero sí requiere nuestra participación de ponernos de acuerdo. Entonces, el año que viene quiero invitarte, quiero animarte a que veas las áreas y los lugares donde tú tienes que tomar acuerdos y decide caminar en unidad. Decide caminar juntos en armonía. Porque donde hay unidad, donde caminamos juntos en armonía, Dios envía bendición. Entonces, juntos es caminar en lo físico, reunirnos, vernos. Pero en armonía es cuando logramos esa unidad en lo espiritual. ¿Ve la diferencia? Porque usted puede unirse con alguien físicamente, ponerse de acuerdo de ir al parque, ir al cine, ir a cenar juntos, pero no puede tener comunión en el nivel espiritual. Yo puedo vivir con mi esposa en la misma casa, dormir en el mismo cuarto, en la misma cama, estar juntos y no tener unidad espiritual, no estar unidos. Cuando Dios envió la promesa del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 43, dice la palabra que el Señor envió la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cómo estaban los discípulos? Unánimes y cada quien por su onda, ¿verdad?
Así estaban unánimes porque estaban en el aposento alto, tenían un punto de reunión donde el maestro les había enseñado, donde se tenían que reunir, ahí estaban, pero cada quien en su onda, ¿verdad? El interés de uno era que pues la iglesia tuviese buen stage, ¿verdad? Y que el interés de otro es que hubiese buena gente en la puerta recibiendo a los hermanos. El interés de otro era de que allá en el aposento alto, en una esquinita aunque sea, hubiese un grupo de oración. El interés de otro es de que cuando viniese gente extraña, hubiese todo un proceso de recibimiento, y un libro, y un folleto, y un regalito, y la foto, y una suscripción. En fin, no estaban así. Todo eso es bueno. Estaban unánimes, juntos. ¿Qué los tenía en unidad? Estaban físicamente en el mismo lugar, unánimes, pero estaban juntos. Quiere decir que estaban relacionados los unos a los otros a un nivel espiritual. ¿Se da cuenta? Y que todos los que estaban ahí estaban esperando ¿qué? Que llegase a las 12 para partir el pastel, ¿verdad? No estaban pensando en esas cosas. Estaban esperando todos la promesa del Espíritu Santo, la promesa de Jesús. Cuando Jesús se fue y ascendió al cielo, les dijo: no os dejaré solos, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros. Y les dijo, por tanto, id y esperad la venida del Espíritu Santo. Y se fueron al aposento alto, 120 reunidos en ese lugar, juntos y unánimes, en el mismo lugar, pero relacionados en el mismo nivel espiritual, conectados espiritual. Y cuando nos conectamos espiritualmente, hermanos, es que sucede lo sobrenatural de Dios. No solamente pasamos a otro nivel, sino que experimentamos algo, una dimensión diferente que está al alcance nuestro, y cosas poderosas suceden en medio de nosotros. Aún en contexto negativo. ¿Se recuerdan aquellos hombres que construyeron la Torre de Babel? El constructor de la Torre de Babel, ¿quién fue? Nimrod, el constructor de la Torre de Babel, lo van a encontrar en Génesis 11, si no me equivoco. Está la historia de Nimrod, el constructor de la Torre de Babel, y dijo: hagámonos un nombre y construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Todos esos hombres estaban unánimes, juntos, en un mismo lugar, y conectados a una dimensión espiritual negativa, negativa. Estaban conectados a una dimensión espiritual negativa. El contexto es negativo. Quieren construir una torre. ¿Por qué? Por si Dios envía otro diluvio, no nos destruye. Esa era la idea. Querían un poder mundial, querían el control del mundo. Y Dios vio y descendió, y dice, y descendió Dios y vio que lo que ellos estaban haciendo, mire la opinión de Dios en cuanto a la unidad, en un contexto negativo, porque lo que estaban haciendo no honraba y glorificaba a Dios, mas sin embargo la unidad funciona, aún en un contexto negativo. Y descendió Dios y vio que lo que estaban haciendo era malo, y dijo Dios: nadie los podrá detener. Nadie los podrá detener la obra que han comenzado. ¿Y qué hizo Dios? Entonces Dios confundió su lenguaje, confundió el idioma, y de ahí salió el primer hispano hablando español. Yo no sé si eran mexicanos, si eran salvadoreños. Si nos ponemos a descubrir qué era, nos metemos en pleito, ¿verdad? Por eso ustedes no tenemos que pelear por cosas que no son importantes, que no son eternas. Hay más cosas que nos unen que nos dividen. Y el enemigo es especialista en poner ideas en nuestra mente, en aquellas cosas que nos dividen. No permitas que el enemigo ponga y siembre esa mentira en tu mente y en tu corazón, porque eres un especialista. Es un especialista en poner en tu corazón un pensamiento que rompa la unidad en tu vida con los hermanos. Y es triste, pero Dios quiere que traer bendición a nosotros. Entonces, aún en un contexto negativo, Dios dice: nada los podrá detener de lo que están haciendo, porque son como un hombre. Y si estos se pusieron de acuerdo para hacer algo negativo, ¿cuánto más nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para hacer la obra de Dios? Y que si Dios está con nosotros, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá detenernos, nadie podrá hacer frente a nuestras vidas, a la bendición de Dios para tu familia, para tu casa, para tus generaciones.
Dios no nos trajo aquí a este lugar solo para que nos llenemos el bolsillo de dinero. Y algunos están muriendo, hasta perdiendo la salud por eso. Dios no dice que no trabajes, sí tenemos que trabajar, pero eso no es el todo. Eso no es lo más importante. Si descuidamos nuestra relación con Dios, si descuidamos nuestro caminar espiritual, Dios nos está llamando por amor. ¿Cuál padre? Ningún padre dejaría que sus hijos se pierdan. Igual es Dios. Es una relación de padre a hijo. ¿Cuál es la oración que aprendimos? Mi mamá me enseñó una oración muy linda. Y recuerdo pararme en la cama y verla. Ya se los he contado, ¿verdad? Y orábamos juntos. Padre nuestro. Tan lindo yo, chiquitito. Padre nuestro. Lindo yo. Pequeñito. Orando. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Tenemos en común a un Padre. El mismo Padre. Entonces Dios promete que nadie te podrá hacer frente. Escuchen bien lo que le voy a decir. El tiempo me está ganando, pero ¿cuánto tiempo tengo, Harold? ¿Ah? 7 minutos. 10 minutos. Regalame 2 más. Ok. Entonces, Dios, mire, pongan atención. Dios llama a Josué y le dice: salieron del desierto, va conmigo, conoce la historia. Ok. Anduvieron 40 años en el desierto. Terminó el tiempo de Moisés, van a entrar a la tierra prometida. Dios levanta a Josué y entonces le dice: Josué, tú vas a introducir a este pueblo a la tierra prometida, pero antes de entrar a la tierra prometida, antes de tomar y poseer lo que es tuyo, vas a tener que enfrentar Jericó. Así de que no temas, yo estoy contigo, sé valiente, esfuérzate, yo te daré la estrategia. ¿Quién es el que da la estrategia? ¿O se la inventó Josué? ¿O fue Josué a buscar a internet? ¿Ah? Al Wikipedia, a las universidades, a los rabinos. Nada de eso es malo, pero ¿quién le dio la estrategia? Dios le dio la estrategia a Josué y le dijo: ve y rodea Jericó. Durante 6 días le darás una vuelta a Jericó. Pondrás al frente el arca del pacto, mi presencia irá contigo. Dios está con nosotros todo el tiempo. Dios no solo se envía a hacer las cosas, sino que Él va con nosotros. Si Dios te envía a hacer algo y te respalda, Él va contigo, Él no te deja caer. O sea, es para que usted dé un aplauso al Señor. Es para que usted dé un aplauso al Señor. ¿Ah? Porque ¿quién da la garantía? ¿Quién da la garantía cuando Dios nos da la garantía de estar con nosotros en las buenas y en las malas? Tengo un aparatito yo en mi carro que se llama GPS. ¿Cuántos tienen un GPS? O sea, la tecnología, ya el GPS está más muy anticuado, ya en los teléfonos o en la pantalla del carro. Yo todavía lo tengo así viejito y lo pongo ahí. Y tengo una base que se pega, succión. Con succión se pega en el vehículo. Pero la succión no dura mucho tiempo, entonces cada 4 o 5 días la succión esa pierde su presión interna y ¡pum!, se cae. Y esta semana se me cayó. Iba con mi hija que está acá y entonces se cayó ¡pum!, una vez más, ¿verdad? Y yo ya me cansé de que se caiga. Y dije: me da ganas de ponerle pega, pero no quiero arruinar el carro, ¿verdad? Ya está viejito, pero no lo quiero arruinar. Y entonces, y lo levanto y lo pongo. Y el Señor me dijo: así soy yo. Cada vez que tú te caes, yo te levanto. Y no importa las veces que te caigas, yo no te dejaré en el suelo, yo te levantaré. Porque 7 veces caes, 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta una vez más. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que a pesar de tus errores, a pesar de tu debilidad, Él te levanta y te pone otra vez en la posición de seguridad para tu vida. Ese es el Dios que tenemos. 7 veces cae el justo, el Señor te levanta. Y eso me dijo el Señor y se lo compartí con mi hija. Fue especial y ha andado en mi mente. Entonces Dios le dijo a Josué: yo estaré contigo, enfrentarás Jericó, te doy la estrategia, ve y toma la tierra, pero tendrás que vencer Jericó. Le doy la estrategia: 7 días le darás vuelta a la ciudad, pondrás el arca, pondrás a los levitas, a los sacerdotes con trompetas, y el pueblo no dirá nada. Durante 6 días rodearás Jericó, y al 7º día le darás vuelta 7 veces. 7 veces a la ciudad, y a la 7ª vuelta sonará la trompeta y gritará todo el pueblo en unidad, al unísono, en armonía, en sinfoneo es la palabra, sinfoneo, sinfonía. Dios quiere que seamos una sinfonía delante de Dios, en armonía todos juntos. Ay, ¿por qué hay que gritar a la 7ª vuelta? ¿Por qué no gritamos a la 5ª?
Bueno, pues el Señor dice que a la séptima. Ah, sí, pero es que esa es tu interpretación, eso es lo que, esa es tu opinión, esa es tu idea. Y cuando nos reducimos al nivel de los 1000, empezamos a argumentar, a discutir, a poner mi agenda, mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Me cae mal que pintaron la iglesia de color gris, lo hubieran pintado de morado. Y empezamos, discutimos en casa por tonteras. Piense usted en la última discusión que tuvo con su esposa, por tonteras, con su esposo, ¿verdad? Cosas que realmente no son importantes. Discutimos. La unidad se pierde, se rompe. Y entonces Dios le dice a Josué, harás eso. Y el séptimo día ellos lo hicieron. ¿Y qué sucedió? Jericó cayó, porque hay poder en la unidad. Cuando nos unimos y hacemos las cosas en el mismo sentir, cuando nos relacionamos al mismo nivel espiritual, no solo físico, sino nos conectamos espiritualmente, las cosas sobrenaturales empiezan a suceder en nuestra vida. Ahora, Dios le dijo esto: no tomarás nada del botín de la ciudad. Eso quiere decir, no van a tomar oro, ni plata, nada de eso van a tomar para ustedes. Todo el oro y toda la plata, le dijo el Señor a Josué, todo eso será mío, para mi casa. Ya no me hables de dinero, por favor, ¿verdad? Si usted es de la mentalidad que en la iglesia solo le piden dinero, hoy usted va a cambiar su entendimiento y se va a dar cuenta de un poder sobrenatural que hay. Ponga atención, por favor, ¿ok? Tengo una mente abierta. Todo el oro y toda la plata de Jericó, le dijo el Señor a Josué, ninguno de ustedes la va a tocar, sino que me la van a entregar a mí para la casa de Dios. Esa fue la instrucción de Dios, ¿sí? Entonces Josué venció Jericó e hizo lo que Dios le dijo. Tomó todo de su primer victoria, todo se lo entregó a Dios. Porque cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán añadidas. ¿Qué quiere decir eso? Tu primer victoria contra Jericó, todo el oro y la plata me lo entregarás a mí, pero luego enfrentarás 6 ciudades más, enfrentarás 6 enemigos más, y todo lo que vencieres y todo lo que hubiera en ellos, todo será tuyo. ¿Qué le parece ese negocio? 7 tesoros, uno me lo entregas a mí y los otros 6 te los puedes quedar tú. ¿Qué le parece? ¿Es un buen negociante de Dios? Dígame, ¿es una buena oferta? Dígame, en otras palabras, la ganancia de tus 7 victorias serán $7 millones. $1 millón te lo entregas a mí y tú te quedas con 6 millones. Si tú haces lo que yo te digo, yo te daré la victoria. Después de todo, el que nos da la victoria es Dios. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Cuando usted entrega a Dios lo que le pertenece. Probadme en esto, dice el Señor. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice Malaquías 3 antes de eso? ¿Qué dice antes de probadme en esto? El Señor dice, la casa de Israel me ha robado. Y dijeron, perdóneme que hable de dinero, no estoy pidiendo que dé. Le estoy enseñando un principio que si usted no lo practica, donde usted esté, no solo aquí, probablemente hoy nunca más lo voy a ver, yo no sé, pero donde usted vaya, si usted practica este principio, Dios lo va a bendecir, porque es un principio espiritual. ¿Está conmigo? ¿Estamos bien todos? ¿Nos estamos poniendo de acuerdo todos? Ok, escuchen bien. Entonces, toda la casa de Israel me ha robado. No era cierto. No era cierto que toda la casa le había robado. Algunos habían robado. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando uno en la unidad del cuerpo de Cristo, en la unidad corporativa, quebranta el mandamiento de Dios. Cuando uno rompe esa unidad que tenemos todos, entonces Dios considera que toda la nación ha fallado. Le voy a dar otro ejemplo. Toda la casa de Israel me ha robado. ¿Y en qué te hemos robado? ¿Se ha puesto usted así delante de Dios? ¿En qué Señor yo he fallado? No he hecho nada. Expertos nosotros, ¿verdad? Especialistas nosotros en la justificación. Usted y yo, ¿sí? Todos, expertos. ¿Dónde estás, Adán?
comiste de lo que te dije que no comieras, pues me escondí porque aquí estaba yo desnudo, aquí en este huerto, mucho calor, y esta mujer que me diste, la verdad que todo el mundo tuvo la culpa, menos él. Entonces ya lo traemos en nosotros, ¿sí? Es natural en nosotros. Entonces dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego, ¿qué dice el Señor? ¿Va conmigo? Y luego, ¿qué dice el Señor? Probadme en esto. Probadme en esto. Es el único lugar que Dios dice que lo probemos en relación a dinero, en relación a darle a Dios lo que le pertenece. Probadme en esto, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Yo quiero decir esta noche, prepárese para recibir la bendición de Dios cuando usted pone a Dios en primer lugar en su vida, cuando el reino de Dios es la prioridad en su vida. Prepárese, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Techo, comida, vestido, trabajo, bendición, prosperidad, todas estas cosas serán añadidas, dice el Señor. Probadme ahora en esto. Prepárese para recibir de Dios. Prepárese, porque la bendición de Dios, usted no tendrá espacio para recibir, para guardar la bendición que Dios tiene. Es el Dios que tenemos. Quiere bendecirte, derramar sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde. Buena terapia, pastor. Yo no estoy hablando de terapia, estoy hablando la verdad de la palabra de Dios. Porque es mejor dar que recibir. Si no, pregúntele a un boxeador. Pregúntele a un boxeador qué es mejor, dar o recibir. Con los ojos cerrados le va a decir que es mejor dar. Es mejor dar que recibir. ¿Cuántas veces usted ha dado incondicionalmente y después que dio, aunque se quedó sin nada, aunque se quedó limitado, y usted dice, usted se siente contento, satisfecho? Uno quisiera hasta publicarlo, pero es mejor en silencio, con humildad, pero uno internamente, aunque sea poquito, porque no es la cantidad, sino es la actitud. Delante de Dios no cuenta la cantidad, sino la actitud. Y hay gente bien lista que dice, bueno, pero como Dios no ve la cantidad, sino la actitud, pues se hace de poquito. Tampoco, porque Dios sabe qué capacidad tiene usted, ¿verdad? Y Dios se agrada del dador alegre. Entonces, cuando demos medida buena, apretada, remecida, abundantemente, no sea escaso. ¿Se recuerda la prédica que no seamos escasos? Extiende el sitio de tu tienda. Ve como Dios nos viene hablando desde hace mucho tiempo atrás, pero Dios está hablando ahora de la unidad. Y entonces, ¿qué sucedió? Josué toma Jericó, envió los espías anteriormente. Dos de esos espías quedaron en casa ¿de quién? De una prostituta, Rahab la prostituta. Y ella se comprometió, se puso en acuerdo con estos hombres y decirles que ella iba a guardar silencio y los iba a proteger. Pero prométanme ustedes que cuando tomen Jericó van a salvar mi vida y la vida de mi familia. Cuerpos. Una prostituta, no importa tu pecado, tu falta, la prostituta Rahab creyó a Dios, y porque creyó, Dios la perdonó y fue justificada. Es por la fe, no es por tus obras, no es por ser bueno. Es por la fe que el Señor nos justifica y nos perdona nuestros pecados. Y Dios le da la victoria a Jericó. Al séptimo día sonaron la trompeta, gritaron, y el Señor les entregó la victoria. Pero aparece un hermanito, ¿verdad? Ay, hermanito, sí. Aparece un hermanito ahí. Estoy hablando de Josué capítulo 6. Pasamos al capítulo 7 de Josué. ¿Usted lo puede leer en casa? ¿Sí? ¿Verdad? Yo sé que Netflix lo está esperando. No me haga la carita que usted no sabe qué es Netflix, porque usted tiene ya grabado un par de programas. Está bien, véalos, pero puede leer Josué capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Pasamos al capítulo 7, aparece un hermanito ahí lindo, el hermanito este. Siempre hay un hermanito así. Acá. ¿Qué hizo acá? Cuando vio entre lo del botín, codició ahí un manto babilónico, unas monedas, oro y plata. Y dijo, esto me lo quedo yo. ¿Ah? Yo no sé con qué se está quedando usted, porque este asunto no solo es de dinero. Probablemente usted se está quedando con la gloria, porque la gloria le pertenece todo a Dios, y en lugar de dar las gracias a Dios, usted se queda
Y usted dice, es que yo, ¿verdad? Es que, o sea, ¿qué pasa? No hay como yo, ¿verdad? O sea, nadie lo dice así, pero en su hablar, en su actitud, estamos declarando que nadie es tan inteligente como yo, porque yo, verán todos mis buenos atributos, ¿verdad? Nadie proclama sus malos atributos, nadie los hace públicos, más bien los escondemos, pero yo, ¿verdad? Y apareció Acán y dijo nadie se va a dar cuenta, a nadie le va a hacer daño, me voy a quedar con esto, y fue y lo escondió, ¿verdad? Lo escondió en su tienda ahí, el oro, las monedas de oro, la plata y el manto babilónico. ¿Se puede usted imaginar llegar a casa? Uy, mi esposa de entrada ahí. ¿Qué traes, mi amor? Nada. ¿A dónde vas? No, tengo una emergencia. A esconder ahí lo que trajo. No puede disfrutarlo. De su propia familia tiene que esconder, tiene que tener un secreto. Aquello que robó, lo tiene que ir a esconder. No lo puede ni disfrutar. Mire el estrés en que se puso, porque fue en contra de un principio bíblico, rompió la unidad corporativa del pueblo de Israel. Dios dijo, nadie tomará nada, y lo tomó y dijo, no importa, a mí no me importa la unidad, a mí no me importa que le vaya mal a este montón de gente. Yo quiero mi parte, y ahorita me compongo y salgo de mi deuda. Y fue a esconder, y se quedó calladito, por un tiempo todo iba bien. Porque durante ese tiempo el enemigo viene y nos susurra y dice, ya viste, todo salió bien, no te pasa nada, no hay problema, ¿verdad? Ya pronto vas a poder sacar tu riqueza, ¿sí? Nadie se va a dar cuenta de nada, no te preocupes, no tienes que estar comprometido con este montón de gente, ¿sí? ¿Verdad? Tú lo tuyo, acá, tú acá, saca tu parte, saca tu beneficio, que estar ahí viniendo temprano a poner mesas y luces y colgándote de esa escalera, no sea que te caigas y la semana siguiente no puedes ir a trabajar y darle de comer a tu familia. ¿Qué tienes que andar haciendo esas cosas tú? Con estos hermanos ahí, eso de ir a predicar, eso de ir a la iglesia en el hogar, no te pongas de acuerdo con nadie. ¿Qué tienes que estar participando en eso? ¿Se da cuenta? Tú lo tuyo acá, aquí escondidito, ¿verdad? Con tu ranchito, aquí en tu tienda, prospera. Y acá empezó a creer, yo soy próspero. La falsa prosperidad. La falsa prosperidad. Sí, es cierto, estamos prósperos, pero es falsa. No te engañes que por la prosperidad Dios está a tu favor. Cuidado, cuidado. Porque si no te conectas a un nivel espiritual y no te unes al cuerpo de Cristo, voy a confesar un secreto, no deberíamos de tener nada en contra, pero me hierve la sangre cuando alguien habla mal del cuerpo de Cristo, Cuando critica a las iglesias o a los pastores, prefiero no criticar, Hay el Señor que trate con ellos si hay algo, pero yo me guardo de hablar en contra de la novia del Señor. Hablar algo en contra de aquellos por los cuales el Señor dio su sangre. Aquellos que el Señor, que a pesar de su pecado y como éramos nosotros, Él fue a la cruz. Y no tomando en cuenta nuestros pecados, se entregó por nosotros por amor. ¿Y quién soy yo para venir y decirte, Francisco, me caen mal esos lentes que tienen? ¿Quién soy yo para venir a hablar de la que el Señor ama y la ve como la niña de sus ojos, como la perla de buen precio? ¿A quién le gusta que hable mal de su mujer? Tampoco al Señor le gusta que le hable mal de su novia. El Señor ya sabe que la novia tiene defectos, pero la está perfeccionando, ¿sí? No somos, dígale que está a la par, no soy lo que seré, ¿sí? Aún me falta, pero seré algo maravilloso y especial que Dios ha planeado. Él terminará la obra que comenzó en mí. Y entonces Acán se robó eso, y por un tiempo todo le iba bien. Pero cuando llegó la siguiente pelea, usted puede ganar una batalla, ¿ok? Y si usted se mantiene en los principios bíblicos, Dios le garantiza la victoria, ¿ok? El que me honra, yo le honraré, ¿ok? El que me honra, yo le honraré. Y lo contrario es verdad. El que me deshonra, yo lo deshonraré. Eso es verdad. Si usted decide honrar a Dios, Dios lo va a honrar a usted en todo tiempo. Y lo que usted hace en secreto, Dios lo revelará en público. Y Harold nos enseñó tiene también que victoria en secreto, en la oración, recompensa en público. Y ese hermano, gloria a Dios, Señor, gracias por tu fidelidad y tu bendición, porque tú has sido fiel y has provisto para mí, Señor. Te doy gracias por el gozo que has puesto.
Ese hermano que se cree. Eso una vez lo bendice a Dios. Y bueno, ¿por qué no te ha bendecido a ti? Tendrías que preguntarte. Porque cuando Israel enfrentó su próxima batalla contra el rey Ai, diga, ¡ay! ¡Ay! Me duele. Cuando enfrentó su próxima batalla contra el rey Ai, fueron derrotados. Y entonces Josué, un hombre de Dios, ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué hace un hombre de fe? ¿Sabe qué hizo Josué, un hombre de fe, rompió sus vestidos. Uy, yo no voy a romper mi camisa, no. Me arregló una mujer, miren qué lindo. Romper mi camisa. Pero cuando Josué se dio cuenta de que cuando fueron a pelear, él iba confiado que el Señor iba a dar la victoria, como se le entregó en Jericó. Cualquiera diría, si me entregó Jericó, me entrega este pobre rey, panzón. Pero no. Cuando fue a la batalla, se dio cuenta con la sorpresa que el rey Ai nos venció, nos derrotó y salieron huyendo el pueblo de Israel. Y Josué dijo, ¿qué pasó aquí? Y rompió sus vestidos y postró en tierra y le dijo a Dios, ¿por qué nos has hecho esto? Mira las palabras de un hombre de fe y vengan a su casa. ¿Cómo quedará tu precioso nombre ante las otras naciones? ¿Qué dirán? Que nos trajiste aquí para quedar aquí tendidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se preguntó. ¿Qué pasó? Cuando una batalla tú la pierdes, tú tienes que preguntarte ¿qué pasó? Porque no se espera que un hombre de Dios, que un hombre al cual, o un pueblo al cual Dios le ha dado una estrategia y le ha prometido la victoria, se encuentre en derrota. No es el diseño de Dios, pero cuando experimentamos derrota, tenemos que preguntarnos ¿qué pasó, Señor? Y Josué preguntó, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? Y el Señor le dijo, porque el pueblo, ¿va conmigo? Me habéis robado. Toda la casa de Israel me ha robado. ¿Qué pasó? Dice Josué, porque el pueblo, no fue el pueblo, fue acá, uno. Porque el pueblo de Israel, dice Dios, porque hay uno entre ustedes que ha roto la unidad corporativa, la unidad del cuerpo de Cristo. Porque el pueblo de Israel prevaricó contra Jehová y tomó del anatema. Oh, dijo Josué, ¿quién rompió la unidad? ¿Quién es este? ¿Quién fue? Y llamaron a la de la tribu de Judá. Ay, la tribu de Judá. El que tenía que darle alabanza a Dios, el que tenía que cantar a Dios, el que tenía que levantarse cada mañana y decir, buenas son tus misericordias cada mañana y tu fidelidad de noche. Este es el día que hizo Jehová. Aquí vinieron dos niños pequeñitos, con un corazón de alabanza, con un corazón de adoración. Dos niños se pararon frente a nosotros con la actitud que tú y yo tenemos que tener cada mañana delante del Señor. Y en lugar de estar delante del Señor con alabanza, se fue ahí a robar. Tenía un secretillo. ¿Cuántos tienen secretos? Yo al final de la reunión estaré por aquí sentado. Venga a confesar. Dígaselo a Dios, si Dios ya lo conoce. Acá tenía su secreto, bien escondido, pero Dios no deja nada escondido. Gracias a Dios que Dios no deja nada escondido, sino que Dios lo revela. ¿Para qué? Para traer sanidad. Y entonces Josué llamó a la tribu de Judá, llamando a los ancianos y a los líderes. Miren, estoy volando porque es el tiempo, pero ¿me dan unos minutos más? Y llama a los líderes, a los ancianos. ¿Y a quiénes llamó? A las cabezas de cada familia. Llamó al papá de Acán. Y cuando llamaron al papá de Acán, ya se imaginan ustedes cómo se sentía Acán, temblando. Y después que llamaron a Acán, al padre de Acán, llamaron a Acán, ven para acá, y lo confrontaron. ¿Tomaste tú el tema? No le quedó otra opción más que confesar su pecado y reconocer que sí, que tomó y que lo escondió del anatema. Y entonces, ¿sabe usted qué hicieron? ¿Sabe qué hacemos a veces nosotros? Premiamos a la gente cuando se porta mal, pero el Señor no le esas cosas, ¿eh? Le va a sonar feo, ¿verdad? Pero le dijo Dios a Josué, llama a toda esa gente, a Acán, a su familia, a su buey,
a su perrito, a su gallina, a su pollo, a su pato, tráelos. Y apedréalos. Y todos murieron apedreados. Porque Dios no permitirá que haya rebeldía en la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es espiritual y profundo. Entonces, ¿quién es? ¿Quién fue? Pregúntele. ¿Sos tú? Pregúntale que está a la par. ¿Eres tú? ¿Seré yo, maestro? ¿Se da cuenta? Uno de ustedes me traicionará. Uno de ustedes me traicionará. ¿Seré yo, maestro? ¿Serás tú? ¿Quién es? ¿Quién fue? Y salió a la luz el pecado. Judas, el traidor. Entonces el Señor tuvo que sacar el pecado fuera. El pecado tiene que salir. Yo no sé. Si algo tiene que salir esta noche, tú y yo digámosle, Señor, que salga, pero que salga hoy, Señor. Te doy gracias porque me trajiste esta noche. Dios no lo trajo a usted por casualidad esta noche. Usted no vino aquí por error, por casualidad, porque no tenía nada que hacer. Dios lo planeó. Dios lo trajo aquí para que usted escuche una palabra, para que usted aprenda un principio espiritual, profundo, grande, donde está la bendición de Dios para usted. Y Dios tuvo que sacar a Judas. Vente, Judas, sal de aquí. Porque Judas iba a romper la unidad del grupo. ¿Se recuerda cuando aquella mujer vino y se postró ante Jesús y ofreció, lavó, enjuagó los pies del maestro con su perfume, con su fragancia, con el alabastro? ¿Y quién fue el que dijo que qué desperdicio, qué barbaridad? ¡Judas! Ese estaba ahí siempre rompiendo la unidad. Él estaba unido a ellos físicamente, pero no espiritualmente. Miraba la unidad a nivel físico, porque estaba en todas las reuniones. Se preocupaba de la administración. No se preocupaba de la administración, se preocupaba de su bolsillo, porque dice la Biblia que Judas extraía el dinero y se robaba. Era un ladrón y andaba con el maestro, y Jesús lo sabía, pero él estaba destinado a ser el traidor. Pero cuando llegó el momento, el Señor lo sacó y le dijo fuera, para que no rompiese la unidad, y que Dios iba a enviar la bendición el día de Pentecostés. Por eso ellos estaban unánimes juntos en ese lugar donde Dios trae bendición. Acán tuvo que morir, y después que salió el pecado de Acán, después que se trató con ese problema, si hay algo que tienes que tratar en tu vida, tienes que tratarlo, porque la próxima victoria no la vas a ganar si no has tratado aquello que tú has permitido. Y tú dirás, pues yo no me he robado ningún manto babilónico, pero yo no le he robado a Dios, pero sí una actitud, un comportamiento, un no obedecer a Dios, un estarse quejando todo el tiempo. Eso rompe la unidad. Y eso todos lo sabemos. Nuestros niños se dan cuenta. Papi y mami están enojados. Nuestros niños perciben que algo no está bien en casa, ¿sí o no? ¿O me pasa solo a mí, Betty? ¿Sí o no? Seamos honestos. Los niños se dan cuenta y dicen que algo está raro aquí. Papi y mami nos están hablando como siempre. Algo está raro aquí. Papi y mami están bien, o se han peleado. Ellos lo perciben, se percibe. Uno sabe cuando se conecta con un hermano espiritualmente o no, para ser más honesto, pues. Y Dios quiere que nos conectemos espiritualmente, no solo a nivel físico. ¿De qué sirve reunirnos pero no conectarnos a nivel espiritual? Cuando nos conectamos a un nivel espiritual, cosas sorprendentes suceden, Lo sobrenatural empieza a acontecer. Uno hace huir a 1000, pero cuando nos unimos espiritualmente, 2 hacen huir a 10,000. Es el poder de la unidad. El poder de la unidad es mejor 2 que 1, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Ay de aquel solo que cuando caiga no tenga quien lo levante. ¿Se da cuenta? El poder de la unidad. Próximo año, hermanos, para cerrar, Dios nos está llamando a experimentar el poder de la unidad que nos lleva no solamente a otro nivel, sino a lo sobrenatural de Dios. El pecado de Acán salió a la luz, fue tratado, fue resuelto, y entonces Dios le dijo a Josué, ok, ahora sí, vas a ir a pelear contra ahí.
y yo te daré la estrategia. Nuevamente, el que da la estrategia es Dios. Enviarás a unos hombres ahí y les haréis una emboscada, y enviaréis luego 5,000 hombres ante ahí, y cuando él venga a atacarlos a ustedes, ustedes huirán de la presencia del rey ahí, y él pensará que como ya lo venció la primera vez, ustedes están llenos de miedo y de temor, y los va a seguir, y de esa manera ustedes sacarán ahí a su ejército de la ciudad y dejarán sola la ciudad, pero ustedes los emboscarán. La estrategia de Dios. Y así lo hizo Josué. Envió a sus ejércitos a emboscar la ciudad, y envió 5,000 hombres para enfrentar ahí. Y cuando el rey ahí salió con su ejército, Josué huyeron de la presencia del rey ahí, y él los siguió con todo su ejército y dejaron sola la ciudad. Y cuando dejaron la ciudad sola, entonces Josué les dio la señal, y el pueblo quemó la ciudad, le dio fuego a la ciudad. Y se encuentra el rey ahí con su ejército, que no pueden avanzar porque está el pueblo de Israel, y no pueden retroceder porque huele a fuego. Y en ese momento son atacados y son vencidos, y Dios les entrega la victoria y le dice: ahora todo lo de este pueblo, todo el oro y la plata lo puedes tomar. Dios cumple su palabra. Dios siempre cumplirá su palabra en bendecir a un pueblo que experimenta y practica la unidad en lo espiritual, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Conéctate con los demás espiritualmente. Vamos a orar. Téngase lo de la alabanza. Vamos a orar. Póngase de pie. Esta noche hemos terminado nuestro mensaje, nuestra prédica. Esperamos que sea de bendición para su vida. Créale a Dios. Créale a Dios. Decida usted practicar los principios de Dios.